Estamos, como decía, nuestra mesa del jueves, mesa de seguridad, está con nosotros ya Víctor Ronquillo y Guadalupe Correa Cabrera, y está conectándose Ricardo Ravelo, que después de unas faltas que ya la tenemos anotada, fue porque parece que estuvo tomando un curso, pero ya regresa con nosotros. Ricardo, bienvenido de vuelta. Gracias, Temoris. Sí, un saludo también muy afectuoso para Víctor, Guadalupe y para el público que nos sigue cada semana. Guadalupe Correa, ¿cómo estás? Qué bueno que andas con nosotros. También muy contenta aquí de estar con todos ustedes, contigo, Temoris, con Víctor y con Ricardo, que la verdad se le extrañaba muchísimo en el programa. Me da mucho gusto verlos a todos. Gracias. Y Víctor Ronquillo, ¿cómo estás tú? Bien, contento de estar con ustedes, contento de compartir con el público algunas reflexiones. Y bueno, pues en esta hora de jueves, que se ha vuelto ya una costumbre desde hace, pues sí, colegas, ya creo que llevamos 3 años haciendo esta chamba juntos. Entonces, pues es muy grato y semana con semana, pues aquí nos reunimos y creo que ha sido en ocasiones muy provechoso. Por cierto, hablando de 3 años y después de esta semana tan sacudida que hemos tenido, con el hackeo que sufrimos el domingo, con la cancelación que nos estaba haciendo YouTube de manera injusta de la página el martes, o sea, que ha sido pues estamos a punto de llegar a los 500,000 suscriptores de esta página. De hecho, pensé que ya habíamos llegado porque una persona que nos sigue, una usuaria, Flor de Mar, anotó aquí, ya me suscribí, soy la 500,000, de inmediato corrí a ver, y todavía nos seguimos en 499,000, no pone el detalle de cuántos son, entonces no sé si son 499,500 o 800 o ya estamos, pero alguien de quien se suscriba por estos días sí va a ser o la suscriptora número 500,000 de este canal de Julio Astillero. Entonces, pues estamos así a la expectativa de quién va a llegar, quién se va a llevar la distinción de ser el suscriptor o suscriptora número 500,000. Pero bueno, vamos a darle inicio a nuestra mesa con el tema García Luna. Tantos años que García Luna ha estado pues planeando sobre nuestra seguridad en el pasado y sobre nuestra impunidad en el presente. Impunidad digo porque finalmente fue el gobierno o la justicia de los Estados Unidos quien le echó el guante, lo juzgó y lo condenó. Bueno, todavía no se conoce la sentencia, pero quien lo encontró culpable. Y en México no se hizo nada durante muchísimos años, hasta que ya una vez que estaba siendo procesado en Nueva York, García Luna, el gobierno mexicano dijo, bueno, ese señor se robó mucho dinero de México, lo queremos de vuelta. Y el proceso pues ha sido impugnado por los abogados de García Luna en Miami, y ahora han dicho que se reactiva el caso en Miami para que podamos recuperar, para que la Hacienda mexicana pueda recuperar algo de lo que se llevó. ¿Qué puedes comentar sobre esto, Ricardo Ravelo? Mira, en efecto, García Luna encabezó una etapa oscura en el calderonato, aquel sexenio fatídico de Felipe Calderón, un claro ejemplo del narcogobierno, cuyos tentáculos lamentablemente todavía siguen vigentes. Qué bueno, ¿no?, que el gobierno de López Obrador se empeña afanosamente en recuperar 700 millones de dólares presuntamente desviados o obtenidos mediante contratos leoninos. Es la parte donde más enfático han sido la actual administración en recuperar el dinero, pero no así en cuanto al procesamiento de toda la red de complicidad que rodeó a García Luna y a Calderón. Calderón impune en España, García Luna preso en espera de una sentencia o de una anulación del juicio, pero por otro lado está toda la estructura García Luna impune. Es decir, para mí, bueno, hay quienes pueden festinar que se vayan a recuperar 700 millones de dólares,
cuyo destino desconocemos, ¿no? Como muchas otras cosas. Pero para mí sigue vigente la impunidad atroz en torno a Calderón y a García Luna, mientras no se destituyan a los cómplices del policía ejemplar, el policía más importante de aquel sexenio, mientras no se desmantelen a los agentes que están en puertos, aeropuertos, aduanas, en secretarías de seguridad pública. Mientras esta parte no se desmonte del aparato policiaco de los estados, pues me parece que la impunidad prevalece y prevalecerá. El presidente recientemente comentó que, bueno, justamente en los días del juicio de García Luna, cuando se le cuestionó de esta red, que curiosamente la denunció Javier Herrera Valles, uno de los principales acusadores de Calderón y de García Luna, él pidió que se llevara a cabo una investigación. El propio Herrera Valles les entregó una lista de quiénes eran los policías ligados a García Luna, que estaban operando en estados, y pidió que se llevara a cabo una limpia, que se diera a conocer y que se procesaran si había delitos. Obviamente al sol de hoy no tenemos una sola noticia al respecto. Toda esa gente sigue vigente y me parece que ahí continuará, porque lo que hemos observado de López Obrador es que suele llenar las mañaneras con anuncios espectaculares como estos y luego no concretar las cosas, ¿no? Decir que se va a combatir la corrupción y luego no encarcelan absolutamente a nadie. Esa ha sido la tónica de este sexenio. Pero bueno, por ahora hay un paso importante, que es la recuperación del dinero, mientras el resto de los personajes pues siguen impunes. Ahí está Cárdenas Palominos, solamente procesado por tortura, pero no por narcotráfico, no obstante que era una cabeza importante en toda la recepción de droga, de dinero en el aeropuerto de la Ciudad de México. Es decir, esta parte pues ni siquiera se ha investigado, y si se ha investigado, pues seguramente la tienen archivada. Entonces yo creo que todo es mucho ruido, pero en cuanto a los hechos, pues falta mucho por hacer. Gracias Ricardo. Guadalupe Correa, siguiendo esta línea que está marcando Ricardo Ravelo, ¿qué falta por hacer en México? O sea, la reacción del gobierno mexicano pues fue ir a recuperar dinero. Muy bien, nos hace falta, no podemos estarlo perdiendo ahí, y que además tradicionalmente el dinero de los corruptos y los ladrones y los narcos mexicanos se queda en Estados Unidos, en Suiza y en otros lados, no vuelve a México. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con esta red de amigos, esta generación de corruptos que formó Genaro García Luna desde que entró al CISEN a fines de los años 80? Ellos siguen por ahí, como dice Ricardo, siguen teniendo influencia. Es posible que alguien ajeno al medio, por ejemplo, en el propio CNI, antes CISEN, colocaron a un militar, al general Audomaro Martínez, al frente, pero finalmente el equipo con el que opera sigue siendo el que se formó con García Luna. Nuestra privacidad está bajo los ojos de los amiguitos de García Luna. Totalmente. Mira, es muy importante también entender que el gobierno de México se quiere anotar un gol en el tema de recuperar el dinero, los 700 millones de dólares, que equivalen a 140,000 millones de pesos, ¿no? Esto es una cantidad que obviamente no van a... Eso es lo que quiere el gobierno de México recuperar, pero se habla de una cantidad mucho menor, unos 25, no de 700 millones de dólares, sino de 75 millones de dólares, un poco, no sé, no sabemos todavía bien cuál es la cantidad que se va a recuperar. Este tipo de operaciones, y esto es una cuestión bien importante también entender, que esto es una buena voluntad del gobierno de los Estados Unidos, que empieza hace unos pocos meses cuando se dio el caso del dinero que el gobierno mexicano se va a regresar, que va a regresar el gobierno estadounidense a México por el tema de Coahuila, al estado de Coahuila.
a los coahuilenses, ¿no? El Moreirazo, recordemos, y cómo quieren de cualquier forma el electorado de Coahuila a este grupo político de los hermanos Moreira, ¿no? De Humberto y de Rubén. Pero principalmente el Moreirazo se dio en la época de Rubén Moreira, y ese dinero que bueno, fue incautado en los Estados Unidos por lavado, que involucró al ex secretario de Finanzas del Estado, el señor Villarreal. Pero bueno, fue una buena voluntad, y son casos que no se habían dado antes, una buena voluntad del gobierno de los Estados Unidos. Realmente, estas órdenes de aprehensión de la PGR van a ser efectivas contra no solamente García Luna, porque también se habla de la familia Weinberg. Supuestamente la Fiscalía General de la República informó que obtuvo las órdenes de aprehensión para esta red, ¿no? Criminal, por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Y entonces aquí está la esposa de García Luna y pues algunos miembros de la familia Weinberg. Recordemos este libro que me parece a veces muy interesante, como esta periodista Penilei Ramírez obtuvo esta información muy importante, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos ha estado haciendo inteligencia y ha estado investigando de una manera mucho más importante que el gobierno de México, que la unidad de inteligencia financiera que aparece cuando Estados Unidos pues decide sí hacer caso, ¿no? A una petición que no sabemos tras bambalinas cómo funcionó, si realmente esta información, esta investigación que vinculaba a García Luna con la familia Weinberg y el lavado de dinero de supuestamente $700 millones durante la gestión de García Luna, fue una investigación elaborada principalmente en Estados Unidos, se comparte la información en México, no sabemos realmente qué es lo que pasa. Entonces, supuestamente, estas órdenes de aprehensión se obtienen, no sabemos realmente cómo se consolidaron las pruebas y cómo se integraron los expedientes, porque en México, y vemos que el papel de la Fiscalía General de la República, bajo la tutela, bajo el liderazgo de Alejandro Gertz Manero, pues todo lo que ha pasado por esa oficina, pues realmente se destroza, ¿no? Finalmente no llega a término. Entonces, esto es una cuestión importante. Por el otro lado está exactamente lo que dice Ricardo Ravelo con mucho tino, ¿no? ¿Y qué pasa con esta red de complicidades? ¿Qué pasa con la investigación de México en realidad, más allá de este caso en particular, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los contratos para la operación de los penales, ¿no? ¿Qué pasa entonces también con el expresidente mexicano que está en España? ¿Qué pasa con toda esta red de funcionarios que trabajaron con Genaro García Luna? Porque siempre nada más nos vamos con todos estos, igual lo mismo pasó con Lozoya Austin, ¿no? Que también va a salir de la cárcel, va a pagar un poquito de dinero, y finalmente pues la operación de Gertz Manero y sus amistades y los que son abogados de Lozoya, pues realmente no se va a hacer nada. Y Lozoya es el único porque tiene toda una red de complicidades, ya hemos hablado muchas veces de sus cómplices, y a ellos no se les ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Pareciera ser que en esta vez solamente la familia Weinberg va a haber órdenes de aprehensión y vamos a ver si esto llega a término. Pero en realidad no estamos viendo un papel gris, demasiado gris, de la unidad de inteligencia financiera en estos últimos años. Va a llegar Pablo Gómez el día de mañana a explicar, me hubiera gustado mucho participar en la mañanera para preguntar un poco mejor de los trabajos de la unidad de inteligencia financiera y si esta inteligencia se consiguió en Estados Unidos, se compartió a México, o si fue la unidad de inteligencia financiera la que hizo estas investigaciones. Porque por el otro lado, la unidad de inteligencia financiera se ha aventado muchos goles, se ha aventado muchas batallas ganadas, pues aparentemente con colaboración de los Estados Unidos. Entonces, realmente sí dan mucho que desear nuestras instituciones de procuración de justicia y de investigación judicial. O sea, se ponen medallas gringas, aunque sean hechas en Santo Domingo. Víctor, esta reproducción de élites especializadas en cuerpos de seguridad y de justicia, por ejemplo, o sea, el caso clásico es el de Edgar J. Hoover, ¿no? El creador del FBI que pasó muchos mandatos de presidente siempre controlando información clave con la cual podía chantajear en su momento dado a políticos y funcionarios y ganar poder. El equivalente
con sus distancias sería Alejandro Gertz Manero, con sus distancias. Ujú. Pero más allá de las figuras, más allá de García Luna, de Gertz, todo eso, hay estructuras, hay generaciones que de pronto se enquistan en una institución, se enquistan en el CISEN, se enquistan en la FGR, antes PGR, o sea, y es muy difícil operarse en ellas, porque independientemente de sus relaciones de hermandad entre ellos y también de corrupción, todo eso, son los que saben cómo se manejan las cosas, son los que saben dónde están los tornillos y dónde quitarlos y ponerlos y dónde apretar las tuercas. ¿Cómo se puede combatir eso en nuestras instituciones de seguridad? ¿Es posible? ¿La Guardia Nacional podría de alguna forma ayudar a combatir el poder de estos grupos, de estas élites especializadas? Yo creo que se tiene que realizar de verdad un trabajo de inteligencia muy importante que lamentablemente no se ha realizado a lo largo de este sexenio, porque al final de cuentas prevalecen estos grupos enquistados y están enquistados en esas instancias de lo que podemos considerar el aparato de seguridad en México desde la década de los años 60, ¿eh? O sea, uno puede seguir la genealogía del propio García Luna y encontrar cómo en esa genealogía existen diferentes influencias, ¿no? Y parentescos. Y como lo señalabas, influencias y parentescos ligadas por el manejo de la información y ligadas también por distintas formas de complicidad. Eso ocurre en el ámbito de la seguridad, pero no solamente en el ámbito de la seguridad. La gran tarea, después de que se pueden haber o no, eso ya es discutible y no es el espacio para hacerlo, pero después de que se pudieron haber trazado o no las bases para una transformación de este país, lo que sigue es precisamente desmontar todos esos mecanismos de corrupción, todos esos mecanismos de complicidades, todos esos mecanismos que de alguna manera hacen funcionar al sistema político mexicano, al establishment mexicano, y donde tienen lugar tres poderes decisivamente preocupantes, ¿no? Por una parte, el creciente poder de lo que podemos considerar el crimen organizado en este país, controlando territorios, estableciendo pues un gobierno alterno en muchas ocasiones, y esto es muy preocupante. Por otro lado, las instancias del poder político criminal que existen. El caso Ayotzinapa, que tú conoces mejor que nosotros, es una evidencia clara, ¿no? De estas componendas, de estas complicidades entre el grupo criminal, entre el grupo de poder criminal o los grupos de poder criminal, los grupos de poder político y lo que podemos considerar los grupos empresariales beneficiarios de ello. Pero hay ese gran reto, a mí me parece, que hace, pues, ¿qué será? Cosa de mes y medio, Pablo Gómez en la mañanera habló de dos cosas que me parecen importantes destacar y que creo que pues uno podría esperar, desear que exista la voluntad política de llevar adelante. Por una parte, la realidad de una trama corrupta en la que están inscritos funcionarios públicos, lo mismo exfuncionarios del CISEN, que posiblemente algunos de ellos con presencia todavía en diferentes espacios de la seguridad, en agencias de la seguridad, funcionarios también ligados al sistema, digamos, de prisiones en este país y incluso de lo que hoy es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que en su momento fue Procuraduría General de Justicia. Presentó los contratos, los nombres, los costos de lo que se había comprado, entregó a los representantes de la prensa que se encontraban en ese lugar copias de esos contratos con notas de qué significaban y prometió, y bueno, estas órdenes de aprehensión de las que habla Guadalupe, pues tienen que ver con ello, ¿no? Prometió desmontar y llevar adelante a través de una investigación estos hechos. Lo otro, y esto también es importante destacarlo, habló de un mecanismo, una maquinaria
para la extracción de recursos públicos por más de 700 millones de pesos. Ahora, esa maquinaria opera en dos áreas sustantivas, y digo opera, porque no creo que lamentablemente haya dejado de operar. Opera en lo que podemos considerar las áreas de inteligencia. Muchos de estos equipos vendidos por la empresa de los Weinberg a trasmano de García Luna al gobierno de Calderón y de Peña Nieto, son equipos vinculados a estas tareas, ¿no? Y lo otro, equipos vinculados también a los penales, equipos de video, equipos de alumbrado, todo lo vinculado también con la infraestructura tecnológica de control de los penales. Entonces, encontramos cómo opera esa maquinaria. Lo otro, y con eso cierro el comentario, bueno, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de este sector que podemos considerar, por llamarlo de alguna manera, pues la derecha, el conservadurismo, en fin, estos sectores que son beneficiarios de esta alianza terrible que he mencionado? Pues la respuesta ha sido una carta que se publicó, faltaba más, faltaba menos, en el espacio de Ciro Gómez Leiva, de los Weinberg, en donde ellos reconocen que son, digamos, proveedores de estos sistemas de seguridad y de lo que he mencionado en conjunto de varios países de Latinoamérica. Aluden en esa carta a que los contratos fueron revisados por diferentes espacios del gobierno mexicano dedicado a la Contraloría. No hay duda que parte de la estrategia tiene que ver con que esas acciones, por una parte, pues están encaminadas a la persecución política de algunos personajes. Obviamente habría que ponerlo en duda. Y lo otro, pues eso, ¿no? Preparar el camino para que se siga circulando el tema, que es una de las estrategias de la oposición, de que en este país reina una absoluta impunidad. Y tan es evidente que los Weinberg y toda esta trama corrupta, pues serán exonerados. Yo solamente un dato nada más. Los abogados de los Weinberg y de la esposa de García Luna en la corte de Miami, según los documentos que se encuentran ahí, no abordaron el tema de la inocencia. La estrategia fue considerar que la corte no estaba, digamos, capacitada, no encuentro bien el término, para llevar adelante este proceso, lo cual pues resultó francamente infructuoso. Yo celebro que se lleve adelante este proceso, espero que haya resultados, y al final de cuentas sí están los 700 millones de dólares, que son muy importantes, pero está precisamente el desarmar esta trama corrupta que tiene que ver con lo que decía Ricardo, de cómo siguen colocados en espacios importantes personajes ligados a García Luna y ligados a esta verdadera constelación de villanos que arranca en los 60s y que se expresa en los 70s, en los 80s, en los 90s, y que tiene que ver mucho con ejercicios lamentables de represión, de persecución política y obviamente de este tramado de corrupción. Gracias, Víctor. Ricardo, es tu turno, pero Guadalupe se va a tener que ir un poquitito antes de que terminemos el programa. Si te parece bien, alteraremos un poquito el orden y además es pertinente. Es pertinente por el tema que vamos a tocar ahora. El día de ayer, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, y el director del Departamento de Armas, Tabaco y Alcohol de Estados Unidos, difundieron un documento por Twitter en el que reconocen la colaboración de México, que México está en sus esfuerzos contra los narcóticos y contra contrabando. Reconocen la colaboración de México, mencionan a los agentes del Estado mexicano que han muerto en esas actividades contra el crimen organizado. También recuerdan a cuántos han entrenado ellos mismos. Y la cosa es, el tema es, ¿para qué es esto, Guadalupe? O sea, es para confortar a la población mexicana con respecto a que el gobierno de López Obrador sí está trabajando y no está
pues ahorita Víctor Ronquillo acaba de mencionar cómo se intenta crear esta narrativa en donde el gobierno mexicano sería cómplice del crimen organizado. Entonces, esto serviría es para consumo mexicano, o al revés, es para tratar de blindar al gobierno demócrata en Estados Unidos ante los constantes ataques, ante el uso que están haciendo los republicanos acusando al gobierno mexicano de ser corrupto y por lo tanto al gobierno de Biden de estar asociado al gobierno corrupto mexicano. O sea, ¿cómo lo lees tú? ¿Cómo se lee desde Estados Unidos? Tienes apagado el micro, Guadalupe. Ay, muchas gracias. Sí. Otra vez lo apagaste. Guadalupe, ahí está. Perfecto. Bueno, disculpa. Bueno, sí, es una pregunta muy importante, es un tema muy importante a tratar. ¿Por qué Estados Unidos está pues, comunicando esto, no? Y esto no es una cuestión nueva. Republicanos y demócratas han estado en pugna estas últimas décadas, por el tema del control de armas. Definitivamente, el Partido Demócrata tiene una agenda. El Partido Republicano, pues obviamente, pues apoyándose en la segunda enmienda de la Constitución estadounidense y en la libre posesión de armas, y bueno, obviamente por ahí llegan los lobbies del complejo militar industrial, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el complejo militar industrial no solamente gana con las guerras, sino con las guerras las guerras formales, ¿no? Las guerras tradicionales, sino también con las guerras no convencionales que también favorecen ellos mismos, ¿no? Porque de alguna forma también el Departamento de Estado durante las administraciones demócratas tiene a veces una doble cara, ¿no? Porque apoyó, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, por un lado, pero por otro lado quiere restringir el acceso a las armas, supuestamente, aunque nunca van a poder hacer nada, ¿no? Definitivamente, esto es una cuestión ideológica que sí mantiene a sus bases de apoyo, ¿no? El tema de la restricción a la posesión de armas por parte de los demócratas y de la defensa de la enmienda segunda a la Constitución por parte de los republicanos, ¿no? Que son más halcones, que promueven las guerras, pero también en política exterior como que no hay dos partidos, ¿no? Los dos partidos operan bajo la misma lógica y apoyan la guerra contra el narcotráfico, la presencia de las agencias en el territorio fuera de los Estados Unidos. Entonces, realmente esto es una hipocresía, pero finalmente, realmente, quien tiene la batuta, quien puede hacer algo, son los lobbies, son los que ponen ahí a los políticos. Y el lobby de las armas, el que es el lobby más importante, el lobby armamentista, que apoya esta segunda enmienda, pues simplemente va a ganar. O sea, realmente no hay que hacer nada. El gobierno de esta visión, ¿no? Recordemos que García Luna fue uno de los principales proponentes, se apoyaban, y fue de los principales, él inclusive intentó poner ya de sus últimos libros, porque él editaba libros, ¿no? Invitaba a académicos, les pagaba muy bien por sus libros, y esos libros existen, y hay muchos académicos que participaron. Hubo uno, recuerdo que lo vi, de control de las armas, ¿no? Entonces, durante la administración de Enrique Peña Nieto, la administración de Felipe Calderón y la actual administración bajo el actual canciller, y esta demanda a las compañías armeras, a las armerías, a las compañías productoras de armas, que nunca va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque nos van a decir lo mismo que nosotros decimos cuando mandamos las drogas, ¿no? Bueno, mandamos las drogas. Cuando ellos no dan sus aduanas y reciben las drogas o reciben a las personas, es lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros no cuidamos nuestras aduanas, ¿no? Ellos tienen sus leyes. Y además de todo, también estamos hablando de que Estados Unidos, pues, el federalismo estadounidense que permite que cada estado tenga reglas distintas al límite o a la posesión de las armas, ¿no? Entonces, esto parece ser más bien una repetición de lo mismo, donde finalmente quien realmente va a tener el poder son las compañías productoras de armas que a través de sus lobbies meten a políticos, financian campañas y al final no se les hace absolutamente nada porque ganan con las guerras convencionales y con las guerras no convencionales como la que existe en México. Gracias, Guadalupe. Ricardo, a ver, siguiendo eso, entonces es pura hipocresía, es atole con el dedo, y también tomando en cuenta la fuerza, el poder que tiene este lobby de las armas,
¿Qué destino podrán tener las iniciativas legales que ha emprendido el gobierno mexicano contra los fabricantes, contra las empresas que fabrican armas en Yo Estados no le Unidos? veo ningún futuro a ese recurso legal para sancionar a los productores de armas, fabricantes de armas en Estados Unidos. Es un grupo empresarial muy poderoso que además han estado, como dice Guadalupe, o trató de decir eso, entiendo, han estado ligados al tema bélico, es un negocio. Obviamente ahí donde hay guerras se requieren armas. Y por ejemplo, yo no dudo que en el tema Ucrania, pues les esté yendo muy bien en esta guerra con Rusia. Y en el caso mexicano, me parece que es un recurso, pues, como se dice comúnmente, para taparle el ojo al macho. Vamos a hacer algo legal, pues, para ver si es posible. Pero bueno, es muy difícil ganarles un juicio allá, porque además tiene muchísimas leyes que justifican esta, digamos, podríamos llamar miserable producción armamentista. Estados Unidos es un país bélico, ha vivido de las guerras y obviamente no va a actuar en contra de una red de negocios pues que les implica muchísimas ganancias. No lo veo. Y la otra parte que es importante considerar es que en el caso de el freno al flujo de armas hacia México, que pues de manera tan halagüeña planteó Ken Salazar, y de la cooperación, etcétera, etcétera, me parece que es política, ¿no? Yo no veo nada claro ahí, por una razón central. Mientras no se combata el crimen organizado, seguirá habiendo necesidad de armas. Mientras haya guerra entre grupos criminales, necesitarán armas. Mientras siga surgiendo delincuencia común o organizada para lo que sea, para el narcotráfico, para el tráfico humano, para los asaltos en carreteras, para la extorsión, para todo este portafolio enorme de criminalidad que sigue impune, se requerirán armas. De tal manera que, bueno, en México tienen un mercado vastísimo y obviamente no están dispuestos a perderlos. De tal suerte que, bueno, yo creo que tanto el esfuerzo del Estado mexicano con esta demanda a las empresas productoras de armas, como digamos, afán de hombre, de buena gente, de Ken Salazar, de vamos a apoyar, vamos a hacer un trabajo conjunto para cooperar en evitar el flujo de armas, pues me parece que es, insisto, política. Es decir, las armas siguen cruzando. Y hay un punto central que me parece que tampoco está resuelto en México, no obstante que ya están en manos de los militares, es el asunto de la corrupción en las aduanas. Es decir, por ahí están entrando las armas, de tal suerte que si sigue siendo un problema crítico en México, no obstante la presencia militar, entonces pues yo preguntaría, ¿ya les llegaron al precio a los militares? ¿Por qué no se combate al crimen organizado si ya está militarizado el país? ¿Por qué no baja la violencia? ¿Ya se arreglaron con el alto mando militar? ¿Ya hay acuerdos? Yo tengo entendido que muchas aduanas, Mexicali, Nuevo Laredo, entre otras, a muchos responsables que son militares ya les llegaron al precio. Dicho por agentes aduanales, amigos míos, que conocen este sórdido mundo de las aduanas. Es decir, ya corrompieron a militares en las aduanas. Y si esto está ocurriendo en el proyecto que López Obrador consideró la panacea a la corrupción aduanera, pues me parece que está resultando muy negativo. Tema número 1, crimen organizado, no resuelto en este gobierno, será una herencia de López Obrador al próximo presidente. No van a resolver violencia en los 15 meses que faltan. Punto número 2, corrupción. Un tema muy cacareado en la mañanera, pero sin resultados. Por lo menos resultados
no satisfactorio. Y el problema central de aduanas, que no obstante que han pasado varios jefes por ahí, altos jefes responsables de esta, pues las aduanas siguen siendo el gran botín, incluso con los militares. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué se puede hacer para impedir este flujo constante y abrumador de armas hacia México? Acaban de detener, como ustedes saben, a una mujer que es regidora en Reynosa, que entró ahí con el Verde y luego fue adoptada por el PAN, y el PAN, pues siempre que lo agarran con algún militante, así dice que no, que ellos no tienen nada que ver. Pero lo que ella dice que lleva mucho tiempo haciendo este tráfico y no es de 2 gramos de cocaína, o sea, son decenas de kilos de cocaína. Y eso te habla de la corrupción del otro lado, de la corrupción, en este caso en Texas. Y Ricardo Ravelo está hablando de la corrupción del lado mexicano. O sea, la corrupción está en ambos lados, en autoridades de ambos lados. En este contexto, ¿qué se puede hacer para parar el flujo de armas cuando además ni siquiera hay una voluntad real, más allá de lo que diga el embajador estadounidense, de impedir que el crimen organizado compre alegremente armas de todos los calibres, hasta de uso militar, en las ferias de armas de Texas? Bueno, hay varios temas, ¿no?, en relación a este asunto. Espero poder hilar todos estos temas. Lo primero, fíjate que tuve yo ocasión hace 2 o 3 meses de conversar con una delegación de integrantes de organizaciones civiles de Estados Unidos y de Europa que luchan contra abatir el armamentismo en el planeta, ¿no? Curiosamente, las personas que venían de Estados Unidos, muchos de ellos, o eran 5 personas, 3 de esas personas habían sufrido la pérdida de un familiar, en algunos casos un hijo, en estos tiroteos, ¿no? Y conversando con ellos hablábamos de que los muertos de ambos lados, pues nos duelen a ambos lados, pero tienen un mismo origen. Y ese origen tiene que ver ni más ni menos que con esa industria armamentista, con ese gran negocio, con ese control político que se establece desde el complejo militar industrial. Pero a lo que voy, y que es muy importante señalarlo, y en eso hubo coincidencia también con las personas que venían de la Unión Europea, era sobre las demandas que el gobierno mexicano formuló en Estados Unidos. Son 2. La primera se encuentra en un proceso de revisión. Sobre la segunda tampoco hay mucho avance. Y bueno, la circunstancia política de México, el gran propulsor de esas demandas fue Marcelo Ebrard. No sabemos qué pase ahora después de ello, pero fueron demandas que, a juicio de estas personas con las que conversé, tenían una enorme relevancia. Tenían una enorme relevancia porque ponían a nivel internacional este debate y esta discusión. Y sobre todo tocaban 2 puntos que eran fundamentales. Por un lado, a los fabricantes de armas, que es evidente, se han beneficiado y hay toda una industria, pero por otro lado, a los distribuidores de armas, sobre todo en la zona de Sonora, en la frontera de Sonora y Arizona. Esto es particularmente interesante, esta perspectiva y este punto de vista, porque estas personas, estos activistas de Estados Unidos, que han sufrido en carne propia la violencia atroz que implican los tiroteos, pensaban que estas demandas podían permitir realizar, y de hecho ellos estaban trabajando en ello, activismo político y además acercamiento de cabildeo a distintos integrantes del Congreso de Estados Unidos. Sabemos de entrada que estos integrantes del Congreso pues se mueven por intereses económicos muy grandes y que uno de los más fuertes de los intereses económicos es en la industria armamentista. Pero ahí es donde creo que no podemos dejar de lado
y pensar que todo es como ha sido a lo largo de décadas y décadas y volver a repetir discursos que de verdad son los mismos, ¿no? No, yo creo que hay una sociedad civil en Estados Unidos que en estos momentos lucha por en contra de los efectos de estos tiroteos. Y también creo, porque al final de cuentas, el comité de observadores no llegó a México pagando sus viajes de turistas, no vinieron a conocer Cancún, sino vinieron como parte de una actividad organizada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, una ONG, y creo que a veces no miramos lo que está ocurriendo más allá de estas notas informativas y de ese discurso con el que nos casamos. Lo otro, bueno, como espero que muchas personas hayamos leído el documento que se dio a conocer por parte de la Embajada de Estados Unidos ayer. Es muy interesante porque, bueno, yo solamente doy los datos, no me caso con ellos, pero los doy. Según este documento, el decomiso de armas en los últimos meses ha aumentado en un 300% por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ellos consideran que esto es una operación integral y a mí me llama la atención un dato que viene al final de este documento, en donde se dice que 4,000 funcionarios mexicanos han sido adiestrados, preparados en Estados Unidos para llevar a cabo este combate contra el tráfico de armas. Un dato que a mí personalmente me preocupa, ¿no? Porque nos recuerda esta gestión por parte de distintas instancias, agencias de seguridad de Estados Unidos en la formación de funcionarios mexicanos, que a la larga pues dio como resultado casos tan graves como pues la injerencia terrible, ¿no? De la CIA en la Marina, en fin, y esto creo que es un dato por demás interesante, ¿no? Y luego lo otro que me parece parte de esta realidad, pues eso, ¿no? Y con eso cierro el comentario. Al final de cuentas, creo que nos debe preocupar sobre todo eso, ¿no? Los muertos en ambos lados de la frontera, que además corresponden, y eso era lo que platicábamos con estas personas, a personas muy jóvenes por su condición económica, social, vulnerables, muchas personas de origen hispano que han muerto en estos tiroteos, muchas personas también negras, y creo que en nuestro país ocurre algo similar, ¿no? Las víctimas son personas desechables que lamentablemente no han encontrado otro futuro que en ocasiones integrar a estos terribles ejércitos de los grupos del crimen organizado, estos grupos que Guadalupe señala muy bien como grupos paramilitares, jóvenes pobres, ¿no? Son los que mueren. Gracias, Víctor. Pues vamos a cambiar un poquito el tema, pero seguimos en la frontera. Ahora vamos del otro lado, un lado donde tú, Guadalupe, has estado trabajando y estudiando. Bueno, te has aventado toda la frontera, pero antes estuviste en el noreste, ahora estás en el noroeste, que es a donde vamos, a Tijuana, TJ, como le dicen por allá. La alcaldesa de Tijuana ha dicho que está amenazada y que solamente confía, o sea, la única forma en que se puede sentir segura es yéndose a vivir a una base militar, a un cuartel. Y también el presidente ha revelado que no solamente ella está bajo amenaza, también la gobernadora de Baja California. ¿Qué nos dice esto de la situación en el noroeste? ¿Qué nos dice esto de la capacidad del Estado para contener y disuadir las acciones de los grupos del crimen organizado contra sus figuras más visibles, como es una alcaldesa, como es una gobernadora? Guadalupe. Sí. No sé. No, estamos teniendo problemas con tu audio. Bueno, con tu internet, más bien con tu señal. No, ¿Me no escuchan? nos llega bien.
Ahora sí, a ver. A ver, ahora sí. Muy bien. Bueno, pues el tema, ¿no? Es una gran noticia y una noticia escalofriante. En mi opinión, es una noticia escalofriante porque estamos hablando de que, pues sí, quien está realmente gobernando no tiene la capacidad para hacerlo. ¿Y por qué no tiene la capacidad para hacerlo? ¿Por qué? Porque tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, como el gobierno local, no se han coordinado para terminar con este problema, para terminar, para desarticular las redes de crimen organizado que están operando en el país. El caso de Baja California no es el único en el país. El control que han ejercido estos grupos, que no puedo llamarles grupos del narcotráfico necesariamente, sino grupos criminales paramilitares, es atroz en algunas partes de la República. Y creo que esta declaración de la alcaldesa, que no se siente segura por sus amenazas y que va a vivir en una base militar, me parece excesiva, me parece de todas formas compleja. Y además, bueno, si la señora no puede por las amenazas, creo que pues debería de renunciar, por un lado. ¿Por qué? Porque el mensaje que está dando de solamente poder vivir en una base militar, es decir, si seguimos con este problema, pues todos los alcaldes van a tener que vivir en bases militares y no se va a hacer frente de una forma coordinada entre las autoridades locales, estatales y federales para desarticular estas redes. Y entonces los alcaldes o todas las autoridades locales y estatales van a tener que vivir en cuarteles militares. ¿De qué se trata esto? De que los militares van a proteger a las cabezas de los estados. Es tremendo lo que está sucediendo, ¿no? Tremendo lo que está pasando por solamente sentirse segura con los militares. Sí, los mismos militares no son capaces de hacer, o sea, a través de la Guardia Nacional, estoy hablando de la Guardia Nacional, una policía semimilitarizada, no han podido ser capaces de desarticular estas redes en estos años de gobierno. Obviamente no solamente estoy hablando de estos años de gobierno, estoy hablando de los años de Calderón, de los años de Peña Nieto, de decisiones muy mal hechas, de meter a los militares, de hacer esto mucho más complicado por el mismo tema militar. Lo vimos, los números de asesinatos por parte relacionados con la delincuencia organizada de esa magnitud empezaron a dispararse desde la guerra contra las drogas y la incursión de los militares y su despliegue en todo el territorio nacional. Entonces, ¿vamos a seguir con esto? Es un círculo de nunca acabar. Y ahora todos los alcaldes van a pedir esta protección. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. ¿A ti te parece que hay una, pues que la presidenta municipal de Tijuana tiene razón al acudir a esta protección, al dejar su residencia, dejar su vida cotidiana y moverse a un cuartel? No, o sea, me parece tremendo el tema, ¿no? O sea, si realmente ella tiene que hacer esto, entonces, ¿qué pasa con los ciudadanos que ella está gobernando? También tendrían que irse a vivir a una base militar porque ella tiene la protección, ella tiene guardaespaldas, ella tiene seguridad, tiene tanto miedo que no puede vivir. Pero ¿qué pasa con la sociedad? También la sociedad que ella está representando. Entonces tendría que irse a vivir a una base militar. Entonces solamente es ella la única que puede tener la protección de los militares y no va a ser la sociedad a la que ella está representando. Me parece un tema tremendo. Me parece una cuestión muy complicada de entender. Gracias, Guadalupe. Y un error. Ricardo, ¿tú cómo crees que esto pone en evidencia tanto la incapacidad del Estado como la distancia que hay entre quienes pueden acudir a esta protección, o sea, pedir vivir en un cuartel y la inmensa mayoría de quienes no? Bueno, el caso sienta un precedente, sin duda. Yo no, como dice Guadalupe, no se descarta que otros alcaldes que están enfrentando situaciones similares puedan solicitar también el apoyo de Guardia Nacional o de la Sedena para vivir en cuarteles. Ahora, el único antecedente es único en México, es inédito. Sin embargo, antecedentes internacionales existen. Es decir, cuando
se enfrentó, por ejemplo, a la mafia en Italia, pues quienes conformaban aquellos equipos vivían en búnkers, no vivían en oficinas, no, perdón, no despachaban en oficinas ni vivían en sus domicilios. Se acuartelaron prácticamente para poder dar la guerra en contra de la mafia. Es decir, eran funcionarios, eran jueces, eran fiscales, todo un gran equipo que se conformó por una decisión del poder central para enfrentar a la mafia, para desmantelar intereses criminales, cosa que en México no se ha hecho, obviamente, ¿no? Todo está intocado. En el caso de la alcaldesa de Tijuana, pues bueno, me parece que en principio la mueve el miedo. La sociedad que dice que representa, pues obviamente no le es suficiente para poder gobernar abiertamente. Y bueno, ella lo dijo muy enfáticamente, que la decisión no fue suya, sino que fue sugerencia de la Guardia Nacional a partir de las amenazas y del atentado que sufrió uno de sus escoltas, que afortunadamente, bueno, horas antes ella decidió no hacer ese recorrido, por eso salvó la vida. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que las cifras que menciona habla de enormes decomisos de armas a grupos del crimen organizado locales por parte de la policía del municipio de Tijuana. La gran pregunta es, la policía de Tijuana, según tenemos memoria, y Víctor lo sabe, porque bueno, muchas veces coincidimos allá, ha sido considerada una de las más corruptas de América Latina. Yo recuerdo, por ejemplo, a principios de este siglo, por ahí del año 2002, durante una entrevista a Jorge Hanron, le avisan de la Sedena que toda la policía de Tijuana se iba a cuartelar y se iba a despistolizar, porque los iban a procesar por estar relacionados con el cártel local, el cártel de Tijuana, que por aquel tiempo tenía mucho poder. Yo no tengo ningún antecedente fehaciente y claro de que esa policía se haya depurado en los últimos 20 años. Es una policía que sigue infiltrada y además con la gran actividad, quizá una de las más bollantes del país en el tráfico de fentanilo. Pues bueno, todo este tráfico ocurre con corrupción y en estas tareas se requiere, el crimen organizado requiere del apoyo de la policía. Durante el periodo de Jaime Bonilla, bueno, pues eso de que le dieron protección porque lo amenazó el crimen, pues bueno, yo pongo en tela de duda, porque si en alguna etapa también creció el crimen, fue precisamente en el bienio de Jaime Bonilla, que favoreció a grupos criminales, particularmente Sinaloa, que agudizó la guerra con grupos locales como el cártel de Jalisco a partir de su alianza con cártel de Tijuana. De tal manera que, bueno, yo pongo en tela de duda de que esta policía realmente le esté dando golpes al crimen. Deben estar afectando los intereses de un grupo contrario, pero no dudo para nada que esta estructura política de Tijuana tiene arreglos con otro grupo criminal y de ahí las amenazas a esta alcaldesa. Es decir, no puede ser de otra manera. No se está combatiendo nada. Están arreglados con unos, pero están permitiéndole a otros, y otros están peleando la plaza, es el caso. Y yo creo que esta situación pues la obliga a ponerse a resguardo de la Guardia Nacional, pero pues el diagnóstico en Tijuana no me dice absolutamente nada de que pues realmente le estén pegando al crimen. Incluso ella misma denunció que el secretario de gobierno de Baja California fue el que le recomendó al escolta que sufrió el atentado, ¿no? Considero que Tijuana es una zona con obviamente una narcodinámica muy fuerte, tan fuerte como Tamaulipas u otras, precisamente por su geografía, ¿no? Y de tal manera que ahí no se ha podido controlar absolutamente nada. Han sido muy esporádicos los espacios de equilibrio, podríamos llamar de tranquilidad, y esos espacios breves de tranquilidad que no llegan a 2, 3 meses,
pues son arreglos, son negociaciones entre grupos y políticos que, bueno, así como se establecen, también se rompen. De tal manera que, bueno, creo que la decisión de la alcaldesa nos obliga como periodistas a meternos al tema. ¿Qué está pasando realmente? Pongo en duda que esto sea resultado de eso que ella llama golpes al crimen con los decomisos de armas. Yo más bien creo que hay una gran complicidad con un grupo y están favoreciendo. Relájate, Ricardo, no te nos vayas ahorita. Perdón. Sí. Bueno, mientras vuelve Ricardo, Guadalupe, entiendo que ya te tienes que ir, entonces te agradezco muchísimo. Y bueno, ya de hecho ya no vamos a tener postrecito, así es que muchas gracias por tu participación. Ahorita seguimos con Ricardo. Muchísimas gracias a todos, Temoris, Víctor y Ricardo. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Abrazo. Gracias. Ahora sí, Ricardo, continúa. ¿Ya estás bien? ¿Tomaste agua? Ya, bueno, solamente eso, que favorecen a unos y combaten a otros, ¿no? Gracias, Ricardo. Víctor, lo que deseas comentar sobre ese tema, pero también preguntarte un poquito sobre otro asunto que te interesaba. En México, pues tenemos un gran problema de desaparecidos, lo sabemos, de homicidios, pero de lo que se habla mucho menos es de los desplazados internos, que en un informe de la ONU se informa que en el país ha crecido muchísimo el número de desplazados, pero también en México. No te escuchamos. Ay, perdón. Ya. Sí, aquí lo tengo prendido. Ya. Ya está ahí. Sí, un apunte breve sobre lo que ocurre en Tijuana, y creo que también es cierto lo que menciona Ricardo, ¿no? Lo que hemos tenido son periodos, entre comillas, de paz, que son arreglos políticos establecidos entre el crimen organizado y los distintos gobiernos, pero es francamente preocupante porque esta situación nos hace pensar en lo que podríamos considerar un fenómeno que no hemos definido, y es la posibilidad de que se estén gestando en distintas regiones del país gobiernos alternos establecidos por el crimen organizado en complicidad con otros sectores empresariales, en fin, lo que he mencionado, no quiero abundar en ello. Por otra parte, yo también, igual que Ricardo, pues en el diagnóstico uno no ve que esta alcaldesa haya intentado, digamos, reformar a esta policía, limpiar a esta policía, que es una policía francamente con una histórica carrera vinculada a la corrupción, al sicariato, ligada sin duda al narcomenudeo en Tijuana, estableciendo nexos con distintos cárteles, una policía que también es conocida por torturadora, y bueno, pues uno duda, ¿no? Solamente un par de datos en relación a ello. ¿Qué dijo la alcaldesa como causa, qué argumentó como causa de esta situación? En una conferencia de prensa, ella habló de los logros de su gobierno en materia de seguridad y habló de 1,721 armas confiscadas en razón a la acción de la policía. Y luego lo otro, habló de que habían sido detenidas 785 personas en su gestión de gobierno. Y luego lo otro que llama la atención, y que esto sí puede tener relación con lo que se da en Tijuana, esta situación de qué delitos son los que han se reducido en Tijuana hasta el momento, de acuerdo a los datos ofrecidos por es Montserrat Caballero, se llama la alcaldesa. Dice Montserrat Caballero que el negocio que ha habido mayor reducción es el robo a negocio, el delito es el robo a negocio. El otro delito es el robo con violencia, que se ha reducido en un 17%, el anterior era en 30%. Y también ha habido solamente, entre comillas, 898 asesinatos en los primeros 6 meses del año. Bueno, posiblemente lo que puede ocurrir, además de esto que menciona Ricardo, que yo suscribo,
creo que también puede ocurrir que precisamente está afectando a lo que puede considerarse esta que decía Blancornelas, ¿no? El maestro Blancornelas, esta delincuencia desorganizada que lucra en ciudades como Tijuana y que pues es dada al robo al negocio, al robo, al asalto callejero, y que en muchas ocasiones es renteada, manejada, digamos, regenteada por la propia policía. Puede ser que haya relación con ello. Lo otro, tienes toda la razón, Temoris, del número de desplazados en México no se habla, ¿no? El desplazamiento es atroz, es un desgarramiento que sufrimos de manera brutal. Y si en el mundo hay en este momento 103 millones de desplazados, un aumento brutal a consecuencia de las guerras formales y de las otras guerras del siglo XXI en México. Y esto es un dato, esto es lo que a mí me llevó a proponer el tema, y con eso cierro la participación. Se habló durante varios años de que había 350,000 personas desplazadas en México, y se repitió el dato una y otra vez. Resulta que ahora, de acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, en este momento hay 831,000 personas. O sea, se ha triplicado casi el número de personas desplazadas, con todo lo que significa. Hay también, obviamente, una geografía visible del desplazamiento, el norte del país, Chiapas, Guerrero de manera destacada, ¿no? Y bueno, pues ya en otra ocasión hablaremos más a detalle del tema del desplazamiento, que me parece que no es un tema que podemos olvidar porque entraña un enorme dolor humano. Así es, Víctor. Muchísimas gracias, colegas. Gracias por sus participaciones, por estar en nuestra mesa, por compartir sus conocimientos y su análisis. Y me parece que el próximo jueves estará con ustedes ya nuestro querido Julio Astillero. Entonces, por lo pronto, les envío un gran abrazo y nos seguimos viendo. Temoris, yo quiero agradecerte mucho el que hayas estado con nosotros, tu conducción y obviamente la información que has logrado que generemos a partir de tus inteligentes preguntas. Y como todos nosotros, pues formamos parte de este grupo de un periodismo independiente, honesto, y obviamente, pues lo acabas de decir, somos colegas, hermano, y yo agradezco mucho el que hayas trabajado y estado con nosotros y tenido la paciencia para escucharnos tirar a veces unos rollotototes, ¿no? Muchas gracias, Temoris. No, ninguna paciencia. Para mí es un placer escucharlos y compartir con ustedes. Yo creo que sí, también es la paciencia de la audiencia que nos escucha a todos. Pero sí, muchísimas gracias. Igual, Temoris, muchas gracias. Yo tuve la oportunidad solamente de estar en 2 mesas por razones de trabajo, pero bueno, qué bueno cerrar ahorita esta fase. Seguramente en otros momentos nos encontraremos por ahí también para analizar temas de interés público. Por ahora, bueno, pues yo me despido con una disculpa al público. Regresé un poco afectado de mis vías respiratorias y a veces pues esto lo toma uno por asalto, ¿no? Y pues desearles a ustedes también un fin de semana muy especial. Un saludo afectuoso. Gracias, Ricardo. Gracias, Víctor. Nos seguimos viendo por aquí o en otros ámbitos. Gracias.